Llevo aproximadamente 5 años trabajando como recolector de basura, de los cuales 2 los he pasado con la misma ruta, la de los parques industriales de la ciudad. No se imaginan la cantidad de objetos extraños y bastante poco comunes que me ha tocado encontrar en los contenedores. Desde los materiales que las empresas utilizan, hasta celulares, joyas, juguetes y demás objetos de uso personal de la gente. Pero solo una vez hubo un hallazgo que me resultó sumamente perturbador. Recuerdo que estábamos por finalizar nuestro turno y habíamos levantado los desechos de todas las fábricas de ambos parques, excepto una, la que estaba al fondo de uno de ellos. Eran aproximadamente las 8 de la noche y entre risas y canciones mis compañeros y yo nos acercamos a los enormes contenedores metálicos que se encontraban en la banqueta de la empresa. Los vaciamos y finalmente yo tomé un par de bolsas que se encontraban al lado del cubo donde estaba el resto de la basura. Sin embargo, estas pesaban demasiado, por lo que las tuve que arrastrar, ocasionando que en cierto punto se rasgaran por culpa del suelo, rompiéndose por completo y soltando todo su contenido en la calle. Aquello me molestó demasiado, pues ahora tendría que buscar la forma de recoger todo el aserrín que quedó regado en el asfalto. Les pedí ayuda a mis compañeros, quienes acercaron unas cajas de cartón que acabábamos de echar al interior del camión y comenzaron a llenarlas con el desperdicio que había regado. Estábamos en plena tarea cuando levanté un montón de aserrín y de él cayó un objeto al suelo. Al voltear a verlo, mis compañeros soltaron un grito de sorpresa, mezclado con un poco de miedo. Se trataba de un dedo humano, cortado por completo, con parte del hueso expuesta y con una coloración sumamente oscura. Al principio todos nos quedamos sin saber qué hacer, pues jamás nos había tocado encontrar algo así. Después de un momento, tomamos la decisión de llamar a las autoridades, pues era lo más sensato. Sorprendentemente, estas tardaron muy poco en llegar. Nos comenzaron a hacer preguntas y se comunicaron con los encargados de la empresa, quienes también llegaron rápidamente al lugar para ver lo que sucedía. Al final, todo resultó en que en días pasados un trabajador había tenido un accidente, en el cual una sierra le había arrancado el dedo por completo. Todos habían buscado este dedo por todas partes para tratar de volverlo a poner en su lugar, pero nadie se dio cuenta de que ya estaba entre el aserrín que sería desechado de la empresa. Lamentablemente, y como era de esperarse, el dedo ya no podía ser recuperado. A veces la gente deja cosas en buen estado tiradas en la basura, y es usual que uno pueda tomarlas si así lo quiere. Ropa, zapatos, aparatos electrónicos. Realmente es sorprendente lo que algunas personas pueden llegar a tirar. Pero hace algunos años decidí tomar uno de estos objetos, y es algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy. Se trataba de un muñeco, un pequeño conejo bastante bonito de color amarillo. Estaba en perfectas condiciones, por lo que me pareció muy extraño que lo hubieran tirado. Conocía un poco a las personas de esa casa. El señor era muy amable y a veces salía para darnos alguna propina y tener alguna conversación rápida. En fin, originalmente mi idea fue lavar ese muñeco y regalárselo a mi hija, que entonces tenía 3 años. Pero pensándolo mejor, creí que no sería tan buena idea, pues al fin y al cabo estaba en la basura, y uno nunca sabe qué clase de enfermedades podría tener. Tal vez algo que no se quite ni con el jabón. Así que al final decidí colocarlo como adorno frente al camión recolector. Yo no soy supersticioso ni nada de eso. Nunca lo he sido. Pero sería muy terco de mi parte negar que ese muñeco tenía algo extraño. Y muchos nos dimos cuenta de eso. Algunos compañeros, en especial el conductor, decían que escuchaban ruidos extraños, como voces o susurros que venían del frente del camión. Y varias veces yo mismo vi a ese muñeco moverse de manera extraña, o también cambiar de posición. Finalmente decidí deshacerme de él, pues aunque no había pasado algo tan fuerte, todos nos sentíamos muy extraños con respecto a él. Así que un día lo dejé en el basurero y jamás lo volví a ver. Lo curioso es que en cuanto me deshice de él, las cosas extrañas y la vibra pesada desaparecieron de inmediato. Todas esas cosas me hicieron pensar en la razón por la cual originalmente lo habían tirado a la basura,
así que por mera curiosidad, en cuanto tuve la oportunidad de hacerlo, le pregunté sobre ese muñeco al dueño de la casa donde lo había recogido. «Usted tiró un pequeño conejo amarillo de peluche a la basura, ¿verdad?», le pregunté. Y por supuesto, esa pregunta le pareció bastante extraña, pero aún así simplemente me respondió que sí. Con miedo de importunar aún más, pero con la curiosidad carcomiéndome un poco, le pregunté por qué lo había tirado, si era muy bonito. El hombre sonrió levemente. Supuse que por lo extraño de la pregunta, pero inmediatamente después me respondió. Mi hijo no dejaba de decir que ese muñeco no lo dejaba dormir por la noche y que le hablaba. Así que mi esposa me hizo tirarlo a la basura, a pesar de estar casi nuevo. En ese momento entendí que toda esa incomodidad y esa extraña presencia maligna que habíamos sentido no era nuestra imaginación, y mucho menos coincidencia. No sé qué pasaba realmente con ese conejo, pero definitivamente no era un simple muñeco de peluche. Hace un tiempo, mi vecino, que trabaja de recolector, o basurero como decimos en Argentina, me contó que unos años atrás, juntando bolsas, se encontró una bolsa muy grande, negra y pesada. La bolsa tenía una etiqueta que decía, ropa, buena suerte. Esto a veces lo hace la gente, tiran cosas que pueden ser de utilidad para alguien más, así que mi vecino no lo dudó y la abrió. Lo primero que sintió fue un olor horrible, estaba mojada, se lo dijo a sus compañeros y ellos fueron a fijarse. Con la oscuridad no se habían dado cuenta de que lo mojado de la ropa era sangre. Toda era ropa de niño, casi en las mismas medidas, de varón y de nena, y toda estaba cubierta de sangre. Llamaron al supervisor y enseguida a la policía. Hubo una investigación, lo llamaron a declarar un par de veces, pero nunca supo qué pasó. Me dijo que después de eso tuvo que tomar una licencia por lo traumado que había quedado, y nunca pudo entender el porqué de la nota. ¿Por qué decía ropa, buena suerte? Me dijo quebrándosele la voz. ¿Quién sería tan hijo de puta para hacer algo así? Nunca más volvió a hacer ese recorrido. Esto no me pasó a mí, sino a mi padre. En aquel entonces se dedicaba a esto. Él estaba con un hermano de la iglesia, discutiendo de cómo se creó el mundo. Mi padre es esa clase de persona que le gusta molestar a la gente, así que le empezó a cuestionar sobre cómo un ser que no sabemos si existe, o sea Dios, pudo crear este mundo en tan solo 7 días. Su compañero le explicaba con paciencia todo lo que dice la Biblia, pero mi padre siguió bromeando sobre el tema por un largo tiempo. Solo le faltaban unas cuantas paradas en su recorrido para terminar, y en una de ellas bajó para recoger la basura, pero no esperaba encontrarse con esa cosa. Dice que en la parte de atrás del camión estaba sentado un hombre muy alto, todo negro como la misma oscuridad. Era una sombra con los ojos en blanco. Cuando vio a mi padre, empezó a lanzar una carcajada espeluznante. Él quedó paralizado del miedo, giró su cabeza hacia su compañero y notó que estaba rezando. Miró de vuelta hacia esa cosa y ya no estaba más. Había desaparecido por completo. Su compañero bajó del camión y le dijo: «Este es el poder de Dios. Cada vez que estés en peligro, no dudes en pedirle ayuda. Él siempre estará escuchando tus plegarias». A veces la gente tira cosas valiosas a la basura. Es común encontrar aparatos electrónicos que aún funcionan, o ropa y zapatos en buen estado. Por eso no es algo raro que si los recolectores vemos algo que pueda parecer interesante, solemos revisarlo y si funciona, nos lo quedamos. Hace como 6 meses, en una parte bastante turbia del centro de la ciudad, me encontré con varias cajas de cartón bastante pesadas. Pensé que tendrían algo interesante, así que abrí una de ellas, pero lo que me encontré me sorprendió y también me asustó. Frascos con líquido espeso y oscuro, listones rojos, ropa interior femenina manchada de sangre, plumas negras y muchas navajas. Todo esto estaba revuelto y olía horrible. Por curiosidad abrí la segunda caja, y esta estaba llena de picos y patas de gallina que estaban pintadas de negro. Noté que la tercera caja estaba humedecida en la parte de abajo,
y de ella salía un líquido café y rojizo muy espeso, similar al que contenían los frascos de la primera caja. Así que no quise abrir esa última, me dio bastante asco y escalofríos. La casa donde habían tirado esas cajas era muy vieja y estaba muy sucia. Mis compañeros decían que ahí vivía una señora que hacía rituales de magia negra, y que ya iban varias veces que ellos encontraban cosas raras como esas, tiradas en la basura de esa señora. Ocurrió en el invierno del año 2018. En esas fechas me habían cambiado a una nueva ruta que nos llevaba a zonas de la ciudad que eran un poco más peligrosas. Afortunadamente también son las zonas en las que la gente suele tirar a la basura objetos que todavía tienen utilidad, y durante mi segunda semana nos topamos con una bolsa que contenía diversos objetos de este tipo, algunos peluches, juguetes, y entre todo eso me topé con una cruz de madera. La tomé y al girarla me di cuenta de que ésta se encontraba repleta de inscripciones hechas con un objeto afilado, y aunque en un principio parecían no tener sentido, cuando las vi detenidamente noté que parecían formar palabras en un idioma que yo jamás había visto antes. Yo era bastante escéptico, así que no me asusté ni mucho menos, solo solté una leve risa, devolví la cruz a la bolsa y después la arrojamos al camión. Lo que yo no sabía en ese momento era que aquello iba a marcar el inicio de una serie de sucesos extraños en mi vida, pues tan solo un par de días después, mi perro falleció repentinamente. El veterinario nunca supo explicar qué había pasado, simplemente una noche se fue a dormir y no despertó. Después, comencé a escuchar por todo mi departamento ruidos que no tenían ningún sentido. Pasos, risitas, incluso susurros que se hacían presentes especialmente durante la noche. Yo vivo solo y mi departamento está en el último piso, por lo que escuchar pasos apresurados en el techo a las 2 de la madrugada definitivamente no era normal. Comencé a notar también que mi energía estaba disminuyendo con cada noche que pasaba. Cuando despertaba sentía dolor en todo el cuerpo y mucha fatiga, sin importar cuántas horas había dormido. Durante varias semanas mi estado fue empeorando, mientras los extraños ruidos seguían apareciendo esporádicamente. Para este punto, yo no sabía qué pensar, pues si bien entendía que algo extraño estaba pasando, no sabía identificar qué podría haberlo causado, hasta que una noche recordé la cruz de madera. Llamé entonces a mi hermana, quien me fue a visitar, y cuando le conté todo lo que estaba pasando, ella le pidió al padre de su iglesia que me visitara para bendecir mi hogar. El hombre llevó agua bendita y la arrojó en todo el lugar mientras rezaba, y me aseguró que aquello iba a ayudar a alejar cualquier mal que estuviera acechándome. Esa noche mi hermana se quedó a dormir, pues quería asegurarse de que yo iba a estar bien. La dejé dormir en mi cuarto y yo me fui al sofá de la estancia. Mientras dormía, comencé a tener una pesadilla. En ella me encontraba dentro de mi departamento, mientras sentía que algo me estaba persiguiendo. Nunca pude ver claramente qué era, pero parecía estar rodeado de oscuridad. Lamentablemente, cuando intentaba salir del sitio no podía hacerlo, por lo que tenía que buscar lugares donde esconderme, mientras aquella cosa seguía detrás de mí. Finalmente, mientras yo estaba oculto bajo mi cama, la criatura me encontraba y me comenzaba a arrastrar hacia la puerta principal, que se abrió de golpe y me dejó ver que había una especie de hoyo negro del que emanaba un olor horrible, acompañado de una serie de gritos agónicos que me helaban la piel. Y cuando estaba a punto de entrar en ese extraño portal, mi hermana me despertó. Me dijo que había estado gritando mientras dormía, y siento que de alguna manera ella me salvó de lo que sea que me estaba pasando en el sueño, pues esa vez fue la última en la que me ocurrió algo extraño, al menos hasta ahora. Estuve trabajando alrededor de 2 años como recolector de basura. Sin embargo, decidí dejar ese empleo luego de una experiencia bastante aterradora que me sucedió hace no mucho, la cual
aunque no es nada paranormal, sí me resultó sumamente perturbadora y sobre todo, peligrosa. Desde que entré a ese trabajo tuve la misma ruta. Sin embargo, un día decidieron cambiarla, asignándome la labor de recolectar los desechos en los parques y las áreas verdes de una zona de la ciudad. Al principio no me agradó la idea, pues estaba sumamente acostumbrado al recorrido que ya tenía. Sin embargo, tras 2 semanas de recolección, ya le había agarrado el gusto, pues la cantidad de basura era infinitamente menor y mucho menos sucia. Todo comenzó a cambiar cuando en uno de mis recorridos encontré un pequeño conejo de peluche de color rosa tirado al lado de un bote de basura. Al verlo lo tomé y revisé su estado, el cual sorprendentemente era muy bueno. Así que decidí llevarlo a mi casa, limpiarlo bien, para dárselo a mi pequeña hija. Ella se emocionó cuando se lo entregué. Pasó todo el día jugando con él, hasta que en la noche lo llevó a su cuarto para dormir abrazándolo. Para ese punto nada raro estaba sucediendo. Sin embargo, al día siguiente en la mañana, mi hija me dijo que ya no quería a ese muñeco, pues durante la noche le había provocado pesadillas. En estas pesadillas, él le hablaba con la voz de un hombre adulto. Yo traté de convencerla de que solo había sido su imaginación, pero aún así acepté su petición de tener al muñeco en mi cuarto para ver que no sucediera nada extraño de nuevo. Así transcurrió todo el día en total tranquilidad, pero cuando llegó la noche y me fui a mi habitación, vi cómo en la oscuridad el vientre del pequeño conejo parecía iluminarse de forma muy tenue y débil con un brillo de color rojo. Eso no me pareció nada normal, así que decidí abrirlo con el propósito de ver qué había en su interior. Lamentablemente me llevé una desagradable y muy aterradora sorpresa al ver que el juguete tenía una pequeña cámara encendida y conectada a una bocina. En ese instante destruí el aparato y rompí en pedazos ese peluche para posteriormente quemarlo. No tengo idea de qué perturbadamente podría haber hecho algo así, pero era algo a lo que no quería volverme a arriesgar, así que decidí cambiar de empleo, para evitar toparme con más objetos raros o más instrumentos utilizados por cualquier cantidad de pervertidos. Esto ocurrió a finales de los 90s. En mi juventud, uno de los tantos empleos por los que pasé fue ser recolector de basura, algo que si bien puede ser considerado como un trabajo malo, la verdad es que no era muy difícil y uno se acostumbra rápidamente a los olores que emanan los desperdicios de la gente y con el tiempo hasta se crea cierta inmunidad ante esto. La paga, la verdad, no era nada mala y estaba pasando por un momento un tanto difícil en mi vida, así que tampoco podía exigir mucho. Durante mi primer mes ahí, recorrimos la ruta que nuestro camión tenía que seguir a tal punto que ya conocía muy bien todos los sitios por los que pasábamos. Entre ellos, había uno que destacaría de forma muy extraña. Se trataba de una casa un tanto vieja y en un estado que la palabra deplorable creo que le haría un gran favor. Ahí, cada vez que pasábamos, encontrábamos entre toda la basura una bolsa de tamaño bastante considerable, repleta de lo que parecían ser muñecas de trapo. Estaban hechas a mano y entretejidas con ropa para niñas. Si bien ya este hecho por sí solo resulta cuando menos curioso, el dato que uno de mis compañeros me proporcionó después fue lo que logró hacer de esto un hecho muy inquietante. La persona responsable de eso no era alguien que se dedicara a hacer manualidades, ni tampoco se trataba de una ancianita intentando pasar el rato. No, en esa casa vivía solamente un hombre, un tipo que yo hasta ese punto no había visto en persona, pero que se me describió como muy pasado de peso, cerca de los 40 años, y que se veía siempre muy desarreglado. El tipo, según por lo que algunos vecinos le informaron a mis compañeros, no tenía familiares que lo visitaran y no parecía tener pareja, mucho menos hijos. Sí, era muy extraño, pero realmente eso no era suficiente para acusarlo de nada, más que de ser un tipo con hobbies cuestionables. Al menos no hasta que un par de meses después, en una de las tantas bolsas que dejaba fuera de la casa, noté que había algo extraño. Las muñecas, o mejor dicho, la tela de la que estaban hechas, tenían manchas por todas partes de un color rojizo, casi naranja.
Las autoridades fueron contactadas de inmediato, pero para este punto el tipo ya había abandonado el lugar. Hasta el día de hoy, esa casa sigue abandonada, y las autoridades al parecer no encontraron ningún rastro del tipo, y al menos nosotros jamás supimos qué fue lo que ocurrió con aquellas misteriosas manchas, o de dónde provenían. Hola, soy un chofer recolector de carga trasera, y mi turno es de noche. Comienza a las 8 y suele acabar cerca de las 3 o 4 de la madrugada. Lo que voy a contar ocurrió hace un par de años durante el verano. Mis compañeros me hablaron esa noche para pedirme ayuda, además de autorización, pues querían subir un montón de tierra en el camión, esto a petición de una señora. A nosotros no nos dejan subir escombro, pero sabíamos que la señora tenía la intención de pagar bien por ello, así que a regañadientes acepté. Tomamos las enormes bolsas de basura que la mujer ya había preparado y comenzamos a subirlas una por una, cuando de pronto yo sentí algo muy extraño en una de ellas, una sustancia que parecía manteca o un tipo de plastilina. Fue muy raro, pero yo traté de ignorarlo. Cuando terminé, la mujer nos dio una propina muy atractiva, lo que de hecho me hizo sentir un poco mal, pues sentí que estábamos haciendo algo que era realmente indebido. Finalmente nos fuimos y seguimos con la ruta. Ya cuando estábamos por terminar, empezamos a notar un olor que se estaba haciendo cada vez más y más intenso. Nosotros estamos acostumbrados a los olores fuertes, pues vamos al basurero del estado muy frecuentemente, y es algo que ya sabemos cómo sobrellevar, pero este olor era diferente. Cuando descargamos el camión, noté las bolsas de la señora, las cuales pude identificar gracias a un distintivo lazo rojo que ella había usado para amarrarlas. Me acerqué a una de ellas y con mucha curiosidad la abrí, encontrando dentro una especie de carne o sebo muy extraño. He visto mucha carne putrefacta gracias a mi trabajo, y aunque yo no sé exactamente qué era esa cosa, estoy seguro de que no era de ningún animal común. De hecho, me atrevería a decir que tal vez era carne humana. La verdad, eso me dio tanto asco y miedo que decidí simplemente cerrar la bolsa otra vez y fingir que no había pasado nada. Pero lo más extraño es que cuando nos tocó recorrer esa zona de nuevo, notamos que la casa de la señora ahora estaba completamente sellada con láminas de metal y se veía abandonada. Después de esto, algunos compañeros dicen que se sintieron extraños cuando empezaron a subirse a ese camión. Aseguran que han podido ver la presencia o sentir la presencia de algo malo, y también hemos llegado a escuchar que nos golpean el techo o las puertas cuando estamos trabajando por las noches, y evidentemente al revisar no hay nadie. Cada que puedo yo pido que me cambien a otro camión, pero casi siempre volvemos a usar el mismo. Incluso ya lo hemos llegado a rociar con agua bendita, pero parece que nada funciona, pues tenemos amuletos y otras cosas dentro que simplemente no han surtido efecto. Sea lo que sea que nosotros subimos esa noche al camión, era algo maligno, y la verdad sí me arrepiento mucho de haber aceptado ese trato con esa extraña mujer. Por muchos años he trabajado en la misma ruta. Conozco muy bien las casas, las calles y a las personas. Sé lo que comen, lo que compran por internet y el tipo de vida que llevan en general. Es sorprendente lo mucho que se puede saber de una persona solamente con las cosas que tira. Pero de entre todas las cosas raras que he llegado a ver en este trabajo, esta es sin duda la peor de todas. Había una familia bastante extraña. Solo recuerdo haber visto al padre y a uno de los niños un par de veces, aunque por lo que sé, eran 5 personas las que vivían en esa casa. Su basura era bastante normal, como la de los otros vecinos, de no ser porque muy de vez en cuando, en el fondo de las bolsas, se podía percibir un terrible olor a muerto. Por lo general, uno no se pone a abrir las bolsas de basura, solo las arrojas al camión y la compactadora se encarga del resto. Pero en una ocasión, debido al peso de la basura, mientras cargaba las bolsas, una de estas se rompió, derramando la basura por toda la banqueta. Lo aterrador de esto fue ver caer al menos 7 cabezas de gatos, perfectamente cortadas. Les habían quitado los ojos y las orejas, pero aún tenían pelo. Aguanté las ganas de vomitar y recogí todo tan rápido como pude,
Pero esa no fue la única vez que me topé con restos de animales muertos en la basura de esa gente. No sé si se los comían o algo así, o si solo los mataban por alguna razón. Hace tiempo que esa familia se mudó y no tengo idea de dónde estén ahora, pero nunca me voy a olvidar de aquella imagen tan horrible. Llegué a Estados Unidos hace poco más de 15 años y como todo latino he tenido una gran cantidad de trabajos de todo tipo. He lavado platos, arreglado jardines, repartido comida, pintado casas y un largo etcétera. Pero la única vez que me sucedió algo extraño, y me atrevo a decir con total certeza que paranormal, fue en mi empleo actual, el de recolector de basura. Sucedió hace poco más de 2 años, cuando el confinamiento por la pandemia de COVID apenas estaba iniciando. Recuerdo muy bien que era un viernes ya por la tarde. La luz del sol comenzaba a desaparecer y la luna ya se asomaba un poco en el cielo. Sin embargo, el calor todavía seguía latente, como siempre sucede aquí en el sur de Texas. Mi equipo y yo estábamos por recoger el último bote de basura de la jornada, pero justo cuando uno de los compañeros lanzó la basura del contenedor al camión, al tiempo que otro presionaba el botón para activar el compactador, un sonido aterrador llamó nuestra atención. Eran los gritos de una persona en agonía que comenzaron a escucharse con muchísima fuerza. Inmediatamente detuvimos el proceso del camión y comenzamos primero a buscar a los alrededores a alguien que tal vez estuviera en peligro, pero no era así. Los gritos no provenían de afuera, provenían dentro de nuestra unidad. Al instante nos pusimos a sacar toda la basura que ya habíamos recolectado con la intención de rescatar a quien sea que estuviera ahí, mientras le hablábamos a la persona tratando de asegurarnos que estuviera todavía en buenas condiciones para guiarnos al lugar exacto en el que se encontraba. Le preguntábamos el nombre, le pedimos que nos dijera algo, lo que sea, pero solamente recibíamos gritos y más gritos desgarradores desde el montón de desechos. En cuestión de minutos, los vecinos ya se encontraban afuera de las casas, alarmados por el escándalo que se escuchaba. Algunos trataban de ayudar, buscando a la desdichada persona, pero nadie lograba encontrar nada. Al poco tiempo, las autoridades llegaron, alertadas por los mismos compañeros. Sin embargo, solo constataron, al igual que nosotros, que en el camión no había nadie. Para este punto los gritos ya habían cesado, por lo que nos cuestionaron duramente, pensando que habíamos hecho una especie de broma de pésimo gusto. Sin embargo, el testimonio de los vecinos ayudó a que no nos arrestaran, pues ellos también habían escuchado todo. Aún así, al llegar con el camión hasta nuestro centro de trabajo, toda la basura fue sacada nuevamente para asegurarnos de que no hubiera nadie en el interior. Y efectivamente, no había nadie. Jamás supimos qué pasó esa tarde, pero desde ese día comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas con esa unidad en específico. Se enciende o se apaga sola, tanto el motor como el compactador. Durante las noches se puede ver a alguien en su interior y los gritos también han vuelto a hacerse presentes. Ha sido tanto que inclusive, a manera de broma, los compañeros ya le han apodado a la unidad el camión embrujado. Algunos se lo toman a juego, pero mis compañeros y yo jamás vamos a poder olvidar esa tarde y los extraños, desgarradores y espeluznantes gritos que provenían desde dentro del contenedor. Mi papá trabajó durante muchos años como recolector de basura. La cantidad de anécdotas que tiene sobre ese empleo es impresionante, pero hay una entre todas ellas que destaca y jamás la voy a olvidar. De hecho, esa fue la única vez que él ha hablado al respecto, pues le trae muchos recuerdos que estoy segura que él quiere mantener fuera de su mente. En esa ocasión, su turno había terminado ya.
y el camión con el que trabajaban estaba teniendo muchas fallas a lo largo de esa semana, y ya que los reportes presentados por mi papá no eran contestados, decidió quedarse a esperar a su supervisor. Se acercó a la oficina y se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. Se asomó y no vio a nadie, así que decidió mantenerse fuera. Minutos después su jefe llegó y ambos entraron en el lugar. Mi padre entonces notó que debajo de una de las esquinas del escritorio había algo en el suelo. Al inicio pensó en levantarlo y entregárselo al supervisor, pero se dio cuenta de que la actitud del mismo era un tanto extraña. Se mostraba nervioso, apresurado y a veces tartamudeaba un poco. Algo que en los años que mi papá llevaba trabajando ahí jamás había visto, pues se trataba de un tipo serio, seguro de sí mismo y que proyectaba una energía bastante positiva. Es por esa razón que mi padre decidió mover aquel objeto con el pie, acercándolo a su silla, y de la manera más disimulada que pudo, lo observó fijamente. Era una fotografía. Para ser más específica, la fotografía de una chica joven. Nada inusual, excepto que mi padre la reconoció de inmediato, y la mujer no era familiar ni conocida de su jefe. De hecho, se trataba de la hija de un compañero de mi padre, que había desaparecido poco tiempo antes. Finalmente mi papá, ya nervioso, terminó con la incómoda conversación y salió de la oficina. Cuando lo hizo, caminó unos cuantos pasos y después, sin hacer ruido, volvió y se asomó por la orilla de la ventana de esa oficina. Su jefe estaba desesperadamente buscando la fotografía. Cuando la encontró, la tomó y la llevó a un cajón que tenía bajo llave. Esa misma noche habló durante horas con mi madre sobre lo que debían hacer al respecto, pues no se trataba de una evidencia sólida, pero tampoco podía ser una simple coincidencia. Algo turbio ocurría sin lugar a dudas. El problema es que ese supervisor era un familiar del que en aquel entonces era el gobernador de la ciudad. Un gobernador muy conocido por nexos con el crimen organizado, que ya tenía bastantes rumores a su alrededor, pues cualquier persona que lo llegaba a cuestionar desaparecía de formas misteriosas. Al final, mis padres tomaron la decisión de no hablar, aunque poco después mi papá renunció a ese empleo y comenzó a trabajar con uno de mis tíos en su taller mecánico. Él dice que perdió un buen empleo, con salario fijo, prestaciones y una buena antigüedad, pero ganó un poco de tranquilidad emocional al no tener que ver todos los días el rostro de ese horrible tipo. Lo peor de todo esto es que jamás encontraron a la chica de esa imagen. Los videos que han hecho sobre recolectores de basura me han llamado mucho la atención, pues hace algunos años, cuando mi situación laboral estaba muy complicada, me vi en la necesidad de buscar entre la basura para intentar encontrar objetos que después pudiera vender. Aquí en España hay una tienda llamada Retro Vintage, que es quien compra y vende ese tipo de artículos de segunda mano, algo que de hecho está muy de moda, por lo que vi en la basura una oportunidad de negocio. El caso es que una mañana, mientras iba a dejar a mi niña al centro de estudios, me encontré un contenedor de basura, y al lado de este había un muñeco de madera oscura que, me pareció, era de origen africano. Este tenía un rostro horrendo, pues parecía un hombre salvaje avejentado, con una expresión de ira. Su cuerpo estaba expuesto salvo por un taparrabos hecho de una fibra vegetal, la cual era parecida al cáñamo. Cuando volví de dejar a mi hija, fui a buscar el muñeco pensando que podía venderlo por una buena cantidad de dinero. Lo encontré, lo tomé y me percaté de que este estaba roto, así que me lo llevé a la casa para intentar repararlo. Fue ahí donde empezó a ocurrir lo extraño, ya que apenas al atravesar la puerta de mi casa, escuché dentro de mi cabeza una voz que parecía la de un hombre, el cual me amenazaba, diciéndome que quería ser el amo de mi hogar, a lo que yo en mi mente simplemente le respondí: no. Si bien este hecho fue extraño, no le di mayor importancia. Cuando comencé con las reparaciones, una de las piezas de este muñeco de pronto saltó hacia mi abdomen y 2 clavos que tenía se me clavaron en la piel. Al terminar lo vestí, lo arreglé y tenía planes de hacer una restauración todavía mayor para poder venderlo más caro, así que lo dejé en una habitación que utilizaba como trastero, pero cuando apagué la luz noté que su negrura era tal que parecía que éste había desaparecido, y cabe aclarar que incluso en la oscuridad el resto de las cosas todavía eran visibles, pero no el muñeco. Era como si hubiera un manto oscuro sobre él todo el tiempo. Esa misma noche, cuando me fui a dormir, tuve pesadillas con ese ser.
viéndolo andar como si tuviera vida propia. Las pesadillas de hecho me hicieron despertar, y cuando lo hice pude ver la sombra de esa cosa proyectada en toda mi habitación. Así como esto, en los días siguientes pasaron más cosas extrañas, incluso durante el día, y finalmente, una semana después de haberlo encontrado, lo pude vender. Ahora me queda muy claro por qué sus antiguos dueños lo habían roto y lo habían tirado a la basura, aunque también me pregunto, cada que paso por ese lugar donde está el contenedor, ¿qué otras cosas raras habrán guardado en esa basura? Es algo que yo no sabré, pues hace tiempo dejé ese oficio y la verdad, no planeo indagar más. Muchas gracias por haberme escuchado. Esto pasó hace muchos años, supuestamente allá en los años 20, y es una especie de leyenda en mi familia. Resulta que mi bisabuelo se dedicaba a recolectar basura, pero no de la forma en la que se hace ahora. Él tenía un caballo y un carretón de madera, con el cual recorría las casas y los caminos, recogiendo la basura a cambio de unas monedas. Y además, a veces encontraba cosas buenas o valiosas que la gente desechaba. Hasta donde sé, es algo que aún muchas personas en México siguen haciendo para vivir. En fin, según dicen, él iba ya de regreso a su casa por un camino de tierra en medio del monte. Ya estaba oscureciendo y su caballo estaba cansado, así que iba a paso lento. De un momento a otro, algo comenzó a brillar entre los matorrales. Parecía que alguien había hecho una fogata. Mi abuelo no le puso atención en un inicio, pero después se dio cuenta de que la flama comenzaba a cambiar de color. Pasaba de ser azul a verde y luego rojo brillante por momentos. Esto por supuesto que sí llamó su atención, así que decidió detenerse para bajar de su carretón e ir a ver de qué se trataba. Caminando se adentró en el monte y entre más se acercaba, notó cómo esta flama en realidad estaba flotando en el aire y se volvía más y más pequeña, como si se estuviera extinguiendo poco a poco mientras él iba avanzando. Cuando llegó exactamente al sitio donde la flama estaba, esta desapareció por completo, y mi bisabuelo tuvo al frente suyo un enorme saco de color café oscuro. Al abrirlo se llevó una gran sorpresa. El saco estaba repleto de monedas de oro. Sin poder creer su buena suerte, mi bisabuelo se lo echó al hombro y rápidamente lo cargó en su carretón, cubriéndolo con ramas y demás basura para evitar que alguien más lo viera. Llegó a su casa muy contento y llamó a mi bisabuela y a sus hijos para darles la buena noticia y mostrarles el tesoro que había encontrado. Sin embargo, al tenerlos ahí reunidos y al abrir el saco, ahora en este no había monedas de oro, sino algo horriblemente macabro. Eran los restos desmembrados de un niño pequeño. Mi bisabuela casi se desmaya y mi bisabuelo estaba pálido y temeroso. Sin embargo, a pesar de saber que podía meterse en graves problemas, él hizo lo correcto y fue a buscar al jefe de la comisaría. Tuvo que pasar algunas noches en la cárcel, hasta que se aclaró que él no había tenido nada que ver con la muerte de aquel pequeño. Sin embargo, el niño nunca pudo ser identificado, debido a lo precarias que eran las investigaciones en aquel momento y peor aún, en un lugar tan apartado. Y de quien sea que haya hecho eso, algo tan horrible, tampoco se pudo saber nada. Y mi bisabuelo con los años llegó a decir que él creía que el espíritu de aquel niño lo había engañado, para que éste lo llevara con él al pueblo y poder así ser enterrado para por fin descansar en paz. Algo que finalmente sucedió. Trabajo cubriendo rutas en el servicio de recolección de basura de la Ciudad de México, la capital de mi país. Mi empleo consiste básicamente en suplir a los compañeros que por alguna u otra razón no pueden asistir a su empleo. Esto ha hecho que recorra la mayor parte de las rutas y por lo tanto de la ciudad. He visto muchos contenedores, he encontrado muchas cosas y he tenido un par de experiencias paranormales que pueden resultar bastante aterradoras. Pero de todo esto,
hay una experiencia en particular que desde que me ocurrió y hasta el día de hoy me resulta espeluznante y bastante difícil de explicar. Sucedió aproximadamente en el año 2000. En ese entonces yo estaba cubriendo a un compañero que tenía la ruta que pasaba por la delegación Benito Juárez, en la cual tenía ya una semana completa trabajando sin ningún inconveniente, hasta una mañana en la que todo iba de lo más normal, como cualquier otro día. Recuerdo que ya habíamos recorrido algunas calles cuando llegamos a un callejón que dividía dos edificios, en el cual había varios contenedores que eran compartidos por los vecinos, por lo que siempre había una cantidad considerable de basura. Nos estacionamos y comenzamos a llevar todas las bolsas al camión, hasta que algo llamó mi atención. A un lado del enorme contenedor metálico había uno de plástico más pequeño, de color azul, el cual tenía una bolsa negra que emanaba un olor fuerte y estaba atada con un cordón rojo. No hice más caso y tomé la caja para lanzarla al camión con todo y la bolsa, pero mientras la llevaba sentí como alguien de pronto sujetó con fuerza mi brazo, y al levantar la mirada por encima de la basura pude ver a una mujer de edad muy avanzada, la cual llevaba unas ropas harapientas, muy sucias y rotas, que gritaba «¡Eso es mío!» una y otra vez, mientras me sujetaba con fuerza del brazo, haciendo que en cierto punto llegara a sentir cómo la zona de donde me estaba tomando me comenzaba a arder. Por mi parte me quedé paralizado durante unos minutos, pues la imagen de la mujer gritando mientras hacía arder mi piel me resultaba sumamente perturbadora. Cuando pude reaccionar, lo único que hice fue dejar caer la caja plástica para que se la llevara consigo. En ese momento me soltó, tomó lo que era suyo y comenzó a arrastrarlo hacia el interior del callejón. Mis compañeros llegaron corriendo a ver qué ocurría conmigo, pues me estaba tardando mucho. Les conté de la mujer y fuimos todos a buscarla, pero no encontramos rastro alguno de ella, salvo la marca y el dolor que me había dejado en la muñeca, como si me hubiera quemado la piel. Además, cuando les pregunté si no habían escuchado los gritos, ellos me dijeron que no, que en ningún momento habían escuchado a otra persona conmigo. Traté de aguantar, pero me dolía tanto el brazo que tuve que retirarme a mitad de turno para ir a revisarme, resultando en una quemadura de 2º grado que me mandó de incapacidad por 2 semanas completas. He vuelto a trabajar en esa zona, pero jamás me he topado nuevamente con aquella extraña anciana. Para mi fortuna, aunque la marca en mi brazo todavía sigue ya bastante desvanecida a día de hoy, y la verdad es que creo que jamás se va a ir. Mi abuelo, que en paz descanse, trabajó por más de 15 años como recolector de basura y tenía muchas historias curiosas y también raras. Algo que hasta el día de su muerte conservó fue un álbum de fotografías que encontró en el basurero de la ciudad. Lo raro era que ese álbum tenía más de 150 fotografías, aparentemente paranormales, del tipo Polaroid. En las fotografías instantáneas aparecían siluetas, sombras y hasta rostros perfectamente definidos. Todas parecían haber sido tomadas en la misma casa y por la misma persona, ya que en varias fotografías aparecía el mismo hombre, un tipo de unos 30 años con bigote y un clásico corte de cabello de los años 70. Varias de estas fotografías tenían fechas y notas cortas escritas, como por ejemplo una que recuerdo específicamente: 30 de marzo de 1978, cuarto de mamá. Mamá no se presentó. Cuando murió mi abuelo, el álbum se lo quedó uno de mis tíos que actualmente vive en los Estados Unidos, y lamentablemente desconozco si es que aún lo tiene con él. Hace años mi abuela me contó que en su pueblo natal ocurrió algo muy macabro. Ahí, una vez por semana durante la noche, el camión de basura pasaba por todas las calles.
Ella se percató de que aproximadamente 5 recolectores trabajaban al mismo tiempo, tomando las bolsas de basura que la gente dejaba en las esquinas de la calle. Sin embargo, también notó que estos siempre estaban gritando y haciendo un escándalo cuando pasaban frente a su casa. Cuando le puso más atención, se dio cuenta de que parte de este ruido tenía que ver con que muchos estaban burlándose e insultando a un chico joven que también era recolector. Una madrugada escuchó el camión acercándose, pero este no venía acompañado del bullicio habitual, así que mi abuela, quien estaba tomando un café, se asomó por la ventana y vio al chico que era maltratado por los demás, el cual iba solo, manejando el camión y subiendo todas las bolsas sin ayuda. Mi abuela también notó algo más, y es que dentro del camión había 4 bolsas de color negro, muy largas y muy bien selladas. La forma que tenían era curiosa, ya que no eran redondas como todas las demás, lo cual las hacía destacar. Finalmente el camión se alejó y mi abuela se quedó simplemente con la curiosidad de lo que había visto. Días después se enteró de que ese muchacho había asesinado a todos sus compañeros del camión y tras esto los había puesto dentro de bolsas para después de que terminó su jornada simplemente escapar de la ciudad. Algo que marcó a su pueblo durante mucho tiempo y que el puro hecho de recordarlo siempre le causaba escalofríos a mi abuelita, pues ella misma había sido testigo de cómo ese chico estaba paseando por todo el pueblo los cuerpos de sus colegas sin vida. Esta es una historia muy corta, pero también curiosa y un poco aterradora. Soy recolector de basura ya desde hace algún tiempo y es normal encontrarte con cosas raras y asquerosas en el trabajo. Así que todos tenemos alguna historia como esta, algo raro que hayamos encontrado, pero lo que me pasó a mí es un poco distinto a lo normal. Resulta que durante varios meses, semana tras semana, recolectando la basura en un barrio en particular, me di cuenta de que siempre en la misma casa tiraban lo mismo, una muñeca sin cabeza, una cada semana. Eran de diferentes tipos y tamaños, algunas parecían más nuevas que otras, o algunas más sucias. El punto es que durante todo este tiempo, sin falta, siempre vi una muñeca sin cabeza tirada en el bote de basura de aquella casa. Para ser sincero, me causaba mucha curiosidad el saber el origen de aquella práctica tan rara, pero cuando finalmente tuve la respuesta que buscaba, esta solo me hizo tener muchas más preguntas. Resulta que un sábado, a diferencia de todos los anteriores, no había un cuerpo decapitado de alguna muñeca vieja en la basura. Lo que sí había era una casa completamente tapizada de cientos de cabezas de muñecas. Verla daba escalofríos y al pasar por ahí, era como si sus miles de pequeños ojos de canica te miraran fijamente al mismo tiempo. Nunca entendí la razón de aquella decoración tan tenebrosa, pero según me dijeron algunas personas, es una manera de protegerse de los malos espíritus. Una manera bastante tétrica, si me lo preguntan. Hace varios años, más o menos a la mitad del turno, llegamos a una zona comercial que tenía un contenedor de basura bastante grande. Este parecía ser de un edificio que ahora estaba abandonado, por lo que las personas alrededor solían utilizarlo para tirar su propia basura. Ese día, mientras movíamos las bolsas, me encontré con una bolsa negra de tamaño mediano que estaba muy pesada. Por la forma que tenía y el hecho de que al moverla se sentía que había cosas pequeñas adentro moviéndose, yo le dije a mi compañero en tono de broma: ¿qué le pasa a esta gente? ¿Ahora también tiran a la basura piedras? Ambos nos reímos, pero decir esto despertó mi curiosidad. Así que antes de arrojarla al camión, rompí un poco la bolsa para ver qué era lo que contenía. Realmente me arrepiento de haber hecho eso. Lo primero que noté fue un hedor insoportable que me provocó arcadas y me hizo sentir que iba a regresar lo que había desayunado ese día. Después, al observar el contenido, me percaté de que se trataba de dientes. Así es,
cientos o quizá miles de dientes perfectamente blancos. Intentando contener el asco, volví a cerrar la bolsa y la arrojé al camión, pero mi compañero me dijo que tal vez lo mejor era llamar a la policía, así que lo hicimos, aunque nunca supimos realmente qué fue lo que pasó después. Los oficiales simplemente se llevaron la bolsa, nos hicieron un par de preguntas y eso fue todo. Si es necesario, cabe resaltar que en los alrededores no había ningún consultorio de dentista, una morgue o algo que pudiera explicar el origen de esa bolsa. A veces todavía pienso en eso y siento que hay algo dentro de mí que me dice que estoy mucho mejor sin saber la respuesta. Aunque lo que sí aprendí esa tarde es que el dicho de la curiosidad mató al gato existe por una buena razón. Hace 3 años, cuando trabajaba como recolector, escuché a un bebé llorando en un contenedor de basura que estaba en un callejón horrible del centro. Años antes, un compañero había encontrado a un bebé recién nacido tirado en la basura cerca del hospital. Salió en las noticias y todo eso, así que pensé que otra vez alguien había hecho lo mismo. El solo pensar que alguien había tirado a un pequeño bebé, como si se tratara de cualquier cosa, me dio mucha tristeza. Me acerqué al contenedor y removí algunas bolsas, pero entonces solté un grito y me hice para atrás cuando lo vi. Era un bebé, pero no era un bebé normal. Su piel era casi transparente y podían verse sus venas moradas y verdes. Además, sus ojos estaban hundidos y en lugar de boca, tenía un hocico con dientes enormes como de perro. Solo tenía 3 dedos en cada mano y también en cada pie. Además tenía cola y lloraba desesperadamente. Apreté los ojos muy fuerte y después del impacto inicial volví a asomarme en el contenedor, pensando que seguramente el niño estaba enfermo y que debido a su aspecto lo habían tirado. Pero mi sorpresa fue muy grande al momento de asomarme de nuevo, pues el bebé ya no estaba ahí. Removí bolsas, cajas y demás basura, pero no, ya no estaba. Y su llanto ya no se escuchaba. Estuve ahí por varios minutos, pensando en qué podía haber sido lo que vi, o si es que lo había imaginado. Al final solo me fui y no quise contarle a nadie, porque sabía que al menos de mis compañeros, solo iba a recibir burlas. Tiempo después se lo conté a un vecino y a su esposa. Ella es enfermera y me mostró imágenes de internet de bebés que tienen algo llamado síndrome de Arlequín. Pero lo que vi no se parecía en nada a eso, era completamente distinto. Varias veces he tenido pesadillas donde veo a ese bebé, y me sigue dando mucho miedo, tan solo de recordar cómo lloraba. Mi tío trabajaba como recolector de basura y siempre pasaba por una casa abandonada, entre comillas, porque siempre había bolsas de basura al frente de esta tenebrosa vivienda. Él les preguntaba a los vecinos, pero todos le decían que ellos no habían puesto la basura ahí. Lo más extraño era que también decían que siempre escuchaban ruidos y veían cosas por las ventanas de esa casa. Un día a mi tío, que es muy curioso, se le ocurrió abrir una de esas bolsas de basura, y lo que vio le extrañó demasiado. Había fotografías de personas. Todas las fotos tenían un hoyo en el centro, como si las hubieran perforado con algo. También había cartas amarradas con una cinta roja, bolsas llenas de clavos oxidados y muñecos de trapo maltratados. A mi tío se le ocurrió abrir una de las cartas y esta solo decía cosas muy extrañas y sin ningún sentido. De pronto, mi tío vio por la ventana de la casa y ahí había una señora con cabello desmechado, muy vieja y desarreglada. Ella lo miraba fijamente desde dentro de la casa. Luego de unos segundos, esta señora desapareció y mi tío le contó esto a un vecino del lugar. Él le dijo que antes ahí vivía una señora a quien se le había acusado de hacer magia negra y conjuros, y que supuestamente había muerto mientras realizaba un ritual satánico. Después de eso, mi tío jamás volvió a ese trabajo.
Una noche, cuando apenas había entrado a trabajar en la limpieza pública, comencé a escuchar gritos terribles en la parte trasera de un camión compactador. Eran los gritos de un hombre que parecía estar sintiendo un dolor muy grande. Muy asustado, corrí para ver qué era lo que estaba pasando, pero al asomarme en el camión, los gritos dejaron de escucharse y no había nada ahí. El camión estaba vacío. Lo revisé muy bien y estuve dando vueltas por ahí, tratando de encontrar una explicación para lo que había escuchado. Pero entonces un compañero llegó y me saludó. Me dijo que me veía pálido y yo le conté lo que acababa de pasar. Él me dijo que había una especie de leyenda sobre ese camión en particular, pues se contaba que años atrás un miembro del crimen organizado había sido ejecutado ahí mismo. Lo habían metido en una bolsa negra para basura y lo habían arrojado al compactador, muriendo aplastado y con mucho dolor. Desde entonces muchos compañeros han escuchado sus gritos ahí atrás. Yo lo he llegado a escuchar ya varias veces, pero con el tiempo he aprendido a ignorarlo y ya no siento tanto miedo como antes.